Amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes desde Caracas, Venezuela. Esto es noticiaselvenezolanotv.com.be. Estamos listos para revisar nuestras páginas web, sus portales, los titulares. El Nacional, indígenas cambian ruta a Caracas tras bloqueo de la Guardia Nacional Bolivariana y el SEBIN. Y leemos por acá, la diputada regional de Amazonas, Maulimer Baloa, informó que los funcionarios desviaron las chalanas y no permitieron que las 1.500 personas que acompañan a los diputados y al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, cruzaran el río para llegar a la meta de hoy en el estado Apure. Leemos por acá, retienen al padre Lenín Bastidas en el estado Guárico. Avanzamos también con otro titular, no pude comenzar el bachillerato porque no tenía medicinas. Una joven, Jamberly Viloria, fue diagnosticada el pasado año con STIL, una enfermedad autoinmune que le generó muchas complicaciones a nivel articular. Otras notas: allanan residencia del alcalde de Maturín. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejías, denunció que no han podido tener acceso al informe sobre el caso que se le ha abierto a Walter Jiménez, entre otras informaciones. Uribe, en internacionales, se opuso al plebiscito de paz porque cree que da impunidad a la FARC. El pasado miércoles, los negociadores de paz del gobierno y de la FARC anunciaron que llegaron a un acuerdo final que deberá ser refrendado o rechazado por los colombianos en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre. Sin embargo, los expertos dicen, las autoridades, que eso no significa que van a dejar que el delito haga de la suya. ONU, la producción de cereales disminuirá este año en Venezuela, otro producto que disminuye. Según un estudio de la FAO, la producción obtenida de la primera cosecha de arroz de este año se mantendrá baja por la sequía y la dificultad de acceder a los insumos. Ya sentimos esa escasez. Bajos subsidios afectan vida de 470 pacientes custodiables. Los olvidados del Instituto Venezolano de Seguro Social, los huéspedes de 9 centros de atención subsidiados por el Instituto Venezolano de Seguro Social a escala nacional presentan trastornos de desarrollo y no pueden vivir sin vigilancia ni medicación. Casos muy graves con esta situación de esos centros donde están personas discapacitadas de la tercera edad y algunos dependientes. Avanzamos con el Universal, información relacionada con la movilización del 1 de septiembre. Aponte dice, oposición no ingresará a Caracas para la toma de Caracas. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, manifestó que la MUP lo que quiere es violencia. Otros titulares: sucesos, ultimado presunto asesino de la Policía Nacional Bolivariana en San Agustín. 6 heridos, deja ajuste de cuentas en un bus en Ciudad Belén. Imagínense los niveles de violencia que hay. A la cárcel, banda buscada por casi 100 atracos de motorizados en internacionales. Hablando de Brasil, gritos e insultos se interrumpen juicio de destitución contra Rousseff. A la derecha, funeral de Estado por algunas víctimas del sismo en Italia será el sábado. Y a la derecha, tribunal francés anula prohibición de usar burkini. Avanzamos con Unión Radio, principal nota relacionada con el presidente de la República y el arco minero. Dice, ha traído 10.000 millones de dólares en inversiones. Queremos ver esas inversiones y que se siga produciendo en el país. Avanzamos, otras notas internacionales. Samper no desea reelección en UNASUR y se va a Colombia a trabajar por la paz. PNUD informó que bajó índice de personas que salen de la pobreza en la región. Vemos allí un día como hoy, pero en el año 1910, nació la Madre Teresa de Calcuta y sube hace 278 el número de muertos por el terremoto en Italia. Policía formula cargos contra Lula en otro proceso por corrupción. Hablando de Brasil, vemos por acá, plan especial mejorará la distribución de alimentos a través de los CLAP. Hablando de esas bolsas que siempre les comentamos que llegan a muy pocas personas. Tenemos Globovisión, principal nota relacionada con Aristóbulo Istúriz, y lo vemos allí, al presidente Maduro también. Dice, Arco Minero cuenta con 10.000 millones de dólares en inversión. Dice, el primer mandatario nacional afirmó que la explotación de recursos minerales ha avanzado con lentitud. Para este 2016 ya debimos conquistar grandes objetivos en la certificación del oro y diamantes, comentó. Otras notas: economistas venezolanos, dice acá, gastan 90% de ingresos para cubrir necesidades. Gobierno garantiza trigo panadero hasta el mes de octubre. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, aseguró este viernes que el trigo ganadero está garantizado en todo el país para el mes de octubre, estamos leyendo. Y Frente Nacional de Mujeres llamó a marchar el 1 de septiembre. Dice acá, la representante de la organización aseguró que ha enviado comunicaciones a la presidenta del ente comicial CNE, Tibisay Lucena, y no ha recibido respuesta. En cuanto a la FAO, producción de cereales disminuirá este año en Venezuela. Ya le comentábamos hablando específicamente del arroz.
Avanzamos con el diario Impulso, vemos por acá, padre Bastidas sigue su travesía hacia Caracas luego de ser detenido en Guárico. El padre que está marchando, que está caminando por la paz y que pretende llegar a esta movilización del 1 de septiembre. Otras notas, crudo venezolano cerró la semana en alza. El crudo venezolano cerró la semana con una leve alza, pasando de $39,40 por barril a $40,44, siendo un crecimiento de $1,04 con respecto al último reporte, superando por primera vez desde el tercer trimestre de 2015 la barrera de los $40. Repetimos la información de Daniela Ponte, aseguró que atención de los CLAP ha mejorado. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, aseguró que en el país ha mejorado la capacidad de atención de los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP, en cuanto a la cantidad de productos que se entregan en cada bolsa, así como también la cantidad de personas beneficiadas. Queremos saber, para ir a buscar esas bolsas ahora mismo, ¿dónde es que lo están distribuyendo? El Tiempo, vemos por acá, médicos remiten a pacientes por falta de anestesia en el Racetti. Leemos, la falta de anestésicos provocó que los casos de emergencias que llegan al Hospital Universitario de Barcelona sean referidos a hospitales del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Guaraguao y Las Garzas. Roma promete reconstruir localidades destruidas por terremoto. Y escuchemos esto, el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Claudio De Vicenti, declaró que las localidades afectadas deberán ser como eran antes. En cuanto a la cesta OPEP, tenemos por acá también el reporte, subió el jueves a $45,28. Desde hace 2 semanas el precio del petróleo roza el techo de los $50. Avanzamos con panorama, aquí nuevamente en la gráfica. Nicolás Maduro, puesta en marcha del arco minero, ha traído inversiones al país de $10.000 millones. ¿Será que alguna persona se está guardando ese dinero? Daniela Ponte, no se permitirán hechos violentos en Caracas durante la marcha. Hablando del 1 de septiembre, Daniela Ponte es el jefe del Distrito Capital y afirmó que no se permitirán hechos violentos en Caracas durante la marcha convocada por la oposición el 1 de septiembre. Anunció que el próximo 30 de agosto se realizará la toma de Caracas por parte del gobierno, lo habían llamado la toma de Venezuela, y habrá movilizaciones en todos los estados, según él. En el municipio Libertador no van a ingresar porque definitivamente, primero, es que no han solicitado permiso, ellos se creen que están por encima de la ley, y segundo, que cada vez que entran al municipio Libertador vemos que prontuario, porque lo que han tenido es un prontuario, queman preescolares, incendian fiscalías, dañan propiedad pública, queman autobuses, queman carros, queman chaguaramos, y nosotros no vamos a permitir violencia. Sin embargo, hay 2 puntos que están fijados por la MUT, estamos hablando de Parque Central y la avenida O'Higgins. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente Daniela Ponte. Es que la oposición, fíjate, primero se tienen que dar un mes convocando, otros descansando fuera del país, otros vacacionando fuera del país y la revolución trabajando. Ellos tienen que convocar durante un mes a ver si pueden llenar algunas cuadras en una movilización de la derecha venezolana. Le decimos, nosotros, lo ha dicho nuestro vicepresidente del partido, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, es mejor que se queden quietos que Rondón no ha peleado. Nosotros apenas estamos calentando motores. Ayer la movilización en Lara, impresionante, la movilización en Anzoátegui, y cada vez que vayamos realizando movilizaciones será mucho mejor. Le decimos que en el municipio Libertador, Distrito Capital, no van a ingresar porque definitivamente, primero es que no han solicitado permiso, ellos se creen que están por encima de la ley. Y segundo, que cada vez que entran al municipio Libertador, tú cuando vas a pedir un trabajo, lo primero que te solicitan es el currículum. Es lo mismo, nosotros aquí al ver que ellos quieren entrar a Libertador, vemos que prontuario, porque lo que han tenido es un prontuario. Queman preescolares, incendian fiscalía, dañan propiedad privada, propiedad pública, queman autobuses, queman carros, queman chaguarama, y nosotros no vamos a permitir violencia en el distrito. Usted lo escuchó de la propia voz de Aponte, pero ¿de qué manera irán a impedir que entren los manifestantes a la ciudad? Interesante pregunta, vamos a ver qué sucede. 2 niños mueren de hambre. Con el Correo del Caroní estamos revisando esta información, relatos de la pobreza en el sector Brisas del Sur en un mes. Mueren de hambre, leemos. Tener las mayores riquezas probadas de petróleo en el mundo le ha servido de nada al gobierno de Nicolás Maduro para traer progreso a Venezuela. La historia de Kennedy y Stephanie remarca la inhumanidad en Miraflores. Ambos niños fueron devorados internamente por parásitos, por desnutrición. Esto no se puede entender en un país tan rico como Venezuela. Y precisamente tras 1 año y medio de silencio, INE reconoce progresivo aumento de la pobreza en el país. Una nueva era para Colombia. Santos ordena alto al fuego definitivo tras acuerdo con la FARC. El mandatario hizo el anuncio al momento de entregar al presidente del Senado, Mauricio Liscano, el texto de acuerdo final de paz que llegaron
ambas partes. También leemos aquí, el mundo se une al regocijo en Colombia por el fin del conflicto armado. Los gobiernos de Ecuador, Portugal, España, Estados Unidos, Alemania, Argentina y Venezuela, entre otros, manifestaron su satisfacción por lo alcanzado en el país sudamericano. La guerra ha terminado, colombianos van a referendo por acuerdo de paz. El Consejo Nacional Electoral de Colombia organizará en poco más de un mes un plebiscito aprobatorio sobre los 4 años de discusiones entre la FARC y el Palacio de Nariño. Como lo ven, un plebiscito se organiza en ese país en poco más de un mes. Leemos por acá, 1 de septiembre, Nuvipa rechaza llamado a protesta nacional. El secretario general o regional de Nuvipa considera que una paralización del país sirve más como ayuda al gobierno que para el cambio que requiere Venezuela. También leemos, habrá marcha por el referendo Ciudad Guayana el 1 de septiembre y MUD, gran toma de Caracas, será en paz y por la paz. Han reiterado esto en varias oportunidades. El llamado es a la paz. El lugar de llegada de la movilización de la MUP el 1 de septiembre será anunciado el próximo 30 de agosto. Las diferentes regiones del país ya están allí al tanto de esta situación. Y avanzamos con el carabobeño, principal información, economía, petróleo, sube 1.04 dólares y se ubica en 40,44 dólares el barril. Plaza de Prevo, lugar de entregas controladas de secuestros, 380 cadáveres ingresados a la morgue en 25 días. No estamos en crisis, no tenemos problemas en el país. Un bombero de la UCB asesinado en el 23 de enero y hallados otros 2 cadáveres en Planta La Mariposa. A la derecha, terremoto en Italia de luto nacional causó al menos 278 muertes. Un Nuevo Tiempo Carabobo rechazó declaraciones contra el alcalde de Cochola, lo vemos en la parte inferior izquierda. Taller de oratoria y liderazgo para jóvenes se impartirá en Valencia. Muchas personas necesitamos comunicarnos de una manera efectiva con todo lo que sucede en el país. Nos vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más de noticias. El venezolanosTV.com.be. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Esto es Noticias del venezolanosTV.com.be. Desde Caracas, Venezuela, continuamos. Otros portales, efecto Cocuyo, por sospechas de corrupción, gobierno argentino cierra fideicomiso con Venezuela. Otras notas, ¿a qué se enfrenta la MUT y cuáles factores inciden en la recolección del 20%? El directorio del CNE podría decidir que la recolección del 20% sea proporcional a cada estado y la MUT debe prepararse para eso. La rectora Sandra Ublitas decía que todavía las condiciones no estaban claras, que estaban trabajando en ello. Para Marea Socialista, la toma de Caracas es un fraude político. El grupo consideró que la movilización solo busca completar intereses internos de la MUT. El nuevo currículo escolar no tiene asignaturas, sino áreas de formación. Todo muy extraño en este nuevo año escolar. Avanzamos con Carabota Digital, información relacionada con Brasil. Policía de Brasil incrimina a Lula por corrupción y lavado de dinero. Lo vemos allí en la gráfica. Otras notas, Observatorio Venezolano de la Justicia rechaza la falta de eficiencia del Tribunal Supremo de Justicia. En la parte central solicitarán investigación a la Fiscalía General ante violencia en cárceles. También leemos, SEBIN impidió visita de comisión ecuatoriana a Antonio Ledesma y el padre Bastidas fue liberado tras retención de la Policía Nacional Bolivariana en Guárico. Lo vemos allí en plena acción, me imagino que les está echando la bendición. Tenemos acá Pro Da Vinci, Ryan Lobster, el vandalismo olímpico y la venganza de los dioses. ¿Qué fue lo que sucedió detrás de todos estos nadadores? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? Allí está el trabajo en Pro Da Vinci. El cronograma del CNE, no hay fecha oficial para recoger el 20% de firmas. También leemos otro trabajo. Vemos por acá el CNE aprueba recolección del 20% de firmas para fines de octubre. Referendo sería en febrero de 2017. El directorio del Consejo Nacional Electoral declaró procedente ya formalmente la solicitud consignada por la Mesa de la Unidad Democrática para la activación del referendo revocatorio. Ahí estamos hablando también de los rectores solicitaron a la Junta Nacional Electoral fijar el cronograma. Vemos en la gráfica Nicolás Maduro, Venezuela inicia la purga de altos cargos. Los que piensen diferente estarán fuera del gobierno. Vemos el estímulo, un trabajo es una entrevista, ¿sobrevivirá el chavismo a Maduro? Interesante pregunta.
Y precisamente vemos al presidente Nicolás Maduro, dice Venezuela aprueba nuevas inversiones mineras por más de 5.500 millones de dólares. El presidente Nicolás Maduro autorizó este viernes nuevas inversiones, ya lo decíamos, por más de 5.500 millones para la constitución de empresas mixtas en el arco minero del Orinoco. Pero vamos a escuchar las propias palabras del presidente Nicolás Maduro. Estas mentiras, manipulaciones, que no nos ha detenido ni nos va a detener, pero no puede ser. Si tenemos la razón y tenemos la verdad, nosotros tenemos que concentrarnos y dirigirnos a que esa razón y esa verdad llegue a Venezuela y mucho más allá de nuestra frontera. Tenemos con qué defender la justeza de este proyecto, que yo creo que después de la faja petrolífera del Orinoco es el más grande proyecto económico de desarrollo de Venezuela y de América del Sur que se conozca para el siglo XXI. No creo que haya otro. Y anoten allí los periodistas que andan en buena hora porque no han cerrado todavía las ediciones. Están desesperados para saber con qué van a titular mañana. Bueno, fíjense ustedes, hace 2 semanas, el 6 de agosto, firmamos compromisos por el orden de los 4.500 millones de dólares, con un conjunto de empresas también internacionales. Hoy estamos firmando inversiones y cartas de compromiso para proyectos por más de 5.500 millones de dólares. Me acaba de corregir el ministro, aquí en privado. Quiere decir que estamos hablando de una cifra de casi de 10.000 millones de dólares empezandito, arrancandito, un proyecto de gran magnitud, de una gran riqueza. Y además están viniendo las más importantes empresas del mundo. Por eso les he dado la bienvenida. Y cuenten ustedes. 5.500 millones de dólares, esa fue la cifra, en un proyecto que dice de grandes riquezas. Avanzamos con aporrea, presidente Maduro, el pueblo debe defender su derecho a la paz y a la revolución en la calle, hablando de la movilización del 1 de septiembre, y precisamente vemos aquí a la rectora Socorro Hernández, CNE en marcha del 1 de septiembre, no cambiará el cronograma del referéndum, como manera de decirlo que no va a haber presión. También leemos, Diosdado Cabello, quieren montar un escenario violento para luego decir que en Venezuela están matando a la gente en la calle. Avanzamos otras notas, ahí nuevamente esta marea socialista, el PSUV y la MUT, tienen como centro de su política y su acción descargar la crisis sobre el pueblo. Leemos al centro, Daniel Aponte, oposición no está autorizada para ingresar al municipio Libertador el 1 de septiembre, el jefe de gobierno del Distrito Capital. Otras notas, petróleo venezolano superó los $40 por barril, plan especial mejorará la distribución de alimentos a través de los CLAP en Distrito Capital. Y a la derecha, rectora Oblita, CNE discute cómo será la recolección del 20% de las firmas del revocatorio. Avanzamos con BBC Mundo, un trabajo especial sobre Bolivia, lo que se sabe de la muerte del viceministro brutalmente asesinado en Bolivia por los mineros que lo habían secuestrado. Y leemos allí, el viceministro de Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, murió mientras se encontraba en manos de un grupo de mineros cooperativistas que estaban protestando por la aprobación de una nueva ley. Fue brutalmente asesinado. Otras notas, la poco conocida y muy extensa red de negocios de la Mara Salvatrucha. Una investigación de las autoridades de El Salvador puso por primera vez al descubierto el sistema de financiamiento de una de las pandillas más peligrosas de América Latina. Al centro, la mayor pirámide del mundo que se oculta dentro de una montaña en México, y a la derecha la mujer que se gana la vida matando narcotraficantes. Filipinas está librando una guerra brutal contra las drogas impulsada por el controversial presidente Rodrigo Duterte. En apenas unas semanas se cometieron cerca de 2.000 asesinatos, lo recoge BBC, y se habló con una mujer atrapada en una situación escalofriante y con un hombre que huye de ella. Es la campaña antidrogas del presidente filipino. Avanzamos con CNN. Morales declara héroe a viceministro asesinado. Eso también es noticia en diferentes portales, está en las primeras páginas. Morales anunció que se declara luto de 3 días en el país por el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, que fue secuestrado y murió este jueves, presuntamente a manos de un grupo de mineros en Bolivia. Otras notas, ¿qué pasa si gana el no en el plebiscito en Colombia? También leemos por acá cómo descifrar el cerebro y pensamiento argentino. Y Villegas, hay cese al fuego, pero perseguirá el delito, hablando de la situación de paz generada a partir de la firma del acuerdo en Colombia.
Con Zapata, trabajo muy interesante, incertidumbre tras Brexit sigue impactando negativamente a la bolsa británica. El tarifazo puso fin a la luna de miel del presidente Mauricio Macri en Argentina. El Departamento del Tesoro amplía los requisitos contra el lavado de activos a todos los bancos y la arenga electoral de Ramos Ayud pasa por el referendo revocatorio en 2016. Vemos acá esta mancheta, esta caricatura que dice estoy feliz, anoche soñé que ganábamos el revocatorio, nos vamos ya para Caracas a convertirlo en realidad, referendo revocatorio 2016. Mucha gente desde diferentes lugares del país está ya pensando en movilizarse y cómo hacerlo en grupo. No hay quien apague el fuego de la inflación provocada por las medidas del gobierno. Otro trabajo interesante, Venezuela le debe a las mineras casi 4.000 millones de dólares, aún sin arrancar el arco minero. Y ya el presidente sigue hablando de inversiones. Como Venezuela ha perturbado y paralizado a Mercosur desde que ingresó al bloque, y a la derecha, escuchen esto que tenemos al cierre, el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia se realizará primero que el 20% para activar el referendo revocatorio en Venezuela. @ConZapata. Nos encantará saber cómo el mejor trabajo, el mejor equipo del mundo para lograr elecciones no se pone las pilas para el referendo revocatorio. ¿Será que entonces Colombia nos lleva una morena también en tecnología? Nos vamos, somos Noticias del Venezolano TV.com.be desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia, les acompañó Yalix Hernández. Gracias por estar allí.